Entonces, escala también tiene, bueno, en escala la herencia es sencilla, yo no puedo heredar sino de una clase. Solo puedo heredar de una clase, no hay herencia múltiple. No sé si en Java hay herencia múltiple, no sé si en Python hay herencia múltiple, pero bueno, la herencia múltiple es un mecanismo complicado de ofrecer. Entonces muchos lenguajes prefieren no ofrecer herencia múltiple. Pero la herencia múltiple, a pesar de ser complicado, es eh, muy útil. Entonces, Scala ofrece algo para hacer parecer la herencia múltiple, que se llaman los threads, ¿sí? Como las interfaces en Java. Exactamente. Sí, entonces, Scala provee los threads para tratar de crear cosas que parecen de herencia múltiple. Entonces, un thread encapsula métodos, definiciones de campos que se utilizan mezclando en las clases. Su sintaxis es muy similar a las clases abstractas, solo que dice thread. Entonces, por ejemplo, aquí dice un plano, dice alto, ancho, y aquí dice el área es el alto por el ancho. O sea, parece una clase, pero no es una clase, es un thread. ¿Cómo se usan? Entonces, las clases, los objetos y los threads pueden heredar de a lo sumo una clase, por eso es herencia sencilla, pero pueden heredar de muchos threads, de alguna manera. Entonces uno dice, la clase cuadrado extiende la forma, o sea, heredó de uno, pero después dice con plano, con movible, con no sé qué, esos son threads, que son como sesgos o rasgos de la clase, pero que no son superclases, sino que son mecanismos para heredar otras cosas, para heredar unos métodos, para heredar unas cosas, pero no heredar la clase como tal, ¿sí? Los threads se parecen a las interfaces en Java, pero son más poderosos porque pueden contener campos y métodos concretos. Entonces, sí, Cristian, son como las interfaces, pero en principio dicen ellos son más poderosos. Los threads no pueden tener valores, solo se permiten en las clases. Como este curso no es de OO, no entraremos en más detalles sobre los threads. Si quieres saber más de threads y esas cosas, tendrá que irse a Scala porque eso ya son cosas que Scala hizo para los de orientación objeto. Pero como en este curso no estamos interesados en la orientación objeto como tal, ni vamos a usar muchísimo esto, entonces no vamos a ir más allá de eso. ¿Qué cosas sí nos interesa? Esto que llaman despacho dinámico. Entonces, los lenguajes orientados a objeto, incluyendo a Scala, implementan lo que se denomina despacho dinámico de métodos. ¿Eso qué es? Cuando el compilador, cuando uno escribe quiero ejecutar tal método, ¿cuál método es el que se ejecuta? Eso tampoco se decide en compilación, a menos que usted exija que se decida en compilación. Pero la riqueza del despacho dinámico de métodos es que usted pueda ejecutar el método, decidir qué método hay que invocar cuando se esté ejecutando el programa, no antes de ejecutarse. Eso permitiría, por ejemplo, que, que en algún momento yo invoque un método eh, que no es el mío, sino que es de otro, ¿sí? Entonces, ¿cómo se implementa este tipo de cosas? Eh, entonces, por ejemplo, cuando a mí me dicen del objeto vacío, ejecute el método pertenece con uno, entonces, ¿qué hace? ¿Qué haría el modelo de sustitución? Diría, ah, vacío es un objeto. Entonces, voy a mirar cuál es y pertenece es un método de ese objeto. Voy a mirar el cuerpo. El cuerpo dice false. Y en ese cuerpo reemplazo this por vacío, porque es el objeto que está allí, y reemplazo cuando se creó la clase, ¿con qué se creó? No se creó con nada. Y cuando se creó, y el parámetro de pertenece, que es x con un 1, y entonces cuando reemplazo en el cuerpo falso, por eso me da falso, ¿cierto? Cuando me dicen el no vacío, creo un nuevo método, un nuevo objeto no vacío, con estos parámetros, 7 vacío y vacío, y quiero invocar pertenece de 7. Entonces, ¿cuál es el cuerpo de pertenece de no vacío?
Entonces, el cuerpo de pertenece no vacío es este. Si X menor que ln is pertenece a X, sino, este es el cuerpo. Entonces, este cuerpo hay que ejecutarlo con, con donde diga this, lo cambiamos por este objeto. Donde diga derecho, izquierdo y ln por los parámetros con que crearon el objeto. O sea, ln por 7, vacío con isc y vacío con der. Y donde diga x por 7, porque x es el parámetro de la función. Entonces, este x lo va a interpretar como este 7 que le entraron allí. Este ln lo va a interpretar eh, como el 7 del no vacío. Este isc lo va a interpretar como vacío. Este x es ese 7, ese lm es ese 7. Este der lo va a interpretar como vacío. Este pertenece, pues es el método del derecho con x. Bueno, entonces va a preguntarse si 7 es menor que 7 y no es 7 menor que 7. Entonces, después va a preguntar si 7 es mayor que 7 y tampoco. Entonces va a ser el else de ese, que va a ser un true. Entonces va a devolver true. ¿Sí? Pero es durante la evaluación durante la ejecución que él decide cuál método tiene que ejecutar. No lo decide en compilación. Eso se llama ligadura dinámica. Por último, ahora sí creo que es por último, las clases y los objetos se organizan en paquetes. Ya lo hicieron para este taller. Ustedes entregaron un paquete de funciones recursivas, ¿cierto? Bien. Entonces, para incluir una clase o un objeto dentro de un paquete, se usa la cláusula package al principio del archivo fuente. Bueno, entonces si usted hace package proc.fun.ejemplos y empieza a definir sus objetos, entonces en el paquete proc.fun.ejemplos hay un objeto hello o no sé qué. Bueno, pues eso ya lo aprendieron, usar paquetes y esas cosas. No quiero perder tiempo en eso. También usan import, también ya aprendieron cómo importar, ¿cierto? Usan el import. Eh, quiero gastarle tiempo a las preguntas que tenían del taller. Automáticamente Scala importa la clase int, que es scala.int, boolean, object, la clase require, la clase hacer, todas están importadas por defecto en cualquier programa y ya. Y eso es todo lo que vamos a utilizar de representación objeto. O sea, todos nuestros datos van a ser objetos. Y por eso, pero vamos a usarlos como datos, no como objetos. O sea, como datos y funciones que se aplican sobre ellos. Pero las funciones van a venir definidas dentro de ellos, van a ser, pero uno las va a usar así como pertenece, aunque sea un método de él, cosas de ese estilo. Eso es lo que tenía que ver con funciones y datos.